La copa chocó contra el suelo y el sonido estalló como un disparo en medio de la sala decorada para Navidad. Las luces parpadeaban, no como fiesta, sino como testigos del momento en que mi propio hijo, con el rostro duro y frío, señaló la puerta y dijo con un desprecio que todavía siento en la piel: «El mejor regalo es que te vayas». El olor del pavo asado se volvió amargo, y el calor de la cena ya no calentaba, quemaba. Mis manos temblaban, no por la edad, sino por la incredulidad. La mesa llena, la familia riendo, y yo allí, con el corazón apretado, como si alguien lo hubiera amarrado con una cinta roja que cortaba mi alma. Soy Amparo Valdés, tengo 73 años, y en ese instante descubrí que el amor en exceso también cansa, y duele. Sentí mi pecho hundirse, como si cada adorno navideño fuera un recordatorio de que ya no era bienvenida en el hogar que yo misma ayudé a construir. Él giró el rostro, indiferente, mientras el eco de sus palabras seguía vibrando dentro de mí. Respiré hondo, tomé mi bolso, y todos creyeron que me iba derrotada. Pero nadie en esa casa imaginaba lo que vendría después. 5 horas bastaron para transformar esa noche en algo que jamás olvidarían. Y si crees que esta historia termina aquí, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, nadie lo vio venir. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia y suscríbete para no perder las próximas, porque a veces, una sola noche puede cambiarlo todo. Nunca pensé que el sonido de una puerta pudiera doler tanto. No era solo el portazo de mi hijo echándome de su casa, era el cierre definitivo de una historia que creí eterna. Salí sin mirar atrás, sintiendo el frío cortarme la piel mientras las luces navideñas seguían titilando como si nada hubiera pasado. Caminé despacio, arrastrando la dignidad como quien sostiene un vestido de gala que ya no le pertenece. Cuando abrí el coche, mi reflejo en el cristal me devolvió una imagen que no reconocí, una mujer rota, pero aún de pie. Conduje por la avenida principal sin rumbo, dejando que la ciudad me tragara con su ruido. En el asiento del copiloto, el abrigo de lana que había comprado para esa cena seguía oliendo a mi perfume, el mismo que usaba cuando él era niño y se acurrucaba en mis brazos. Las lágrimas me nublaban la vista, pero no podía permitirme detenerme. A lo lejos, el anuncio luminoso de un hotel boutique me pareció una señal. Entré al estacionamiento y apagué el motor con un temblor que no era de frío, sino de decisión. El vestíbulo olía a vainilla y madera encerada. La recepcionista me recibió con una sonrisa educada, sin hacer preguntas. Reservé la suite presidencial, pagué con mi tarjeta de crédito y pedí que no se permitieran llamadas externas. Mientras firmaba el comprobante, sentí la firmeza del papel entre mis dedos, y por primera vez en mucho tiempo supe que tenía el control. Subí al ascensor con el corazón encogido y la mente en silencio. No quería pensar, solo existir por unas horas sin ser la madre que decepcionaba ni la mujer invisible. La suite era un refugio de lujo y vacío. Las cortinas de lino se movían con la brisa, el suelo de mármol reflejaba las luces cálidas del techo, y una botella de champán me esperaba en el balde de plata. Me senté frente a la ventana, mirando la ciudad extendida como un tapiz de luces que no me pertenecía. Encendí el teléfono solo para confirmar lo que ya sabía: 12 llamadas perdidas, 5 mensajes, todos con la misma pregunta: ¿dónde estás, mamá? No respondí. Apagué el móvil y lo dejé sobre la mesa como quien entierra una vida entera. En el silencio de la habitación, los recuerdos comenzaron a golpear. Su risa de niño, sus manos pequeñas buscando las mías, las noches en las que no dormía por pagar la hipoteca de la casa. Recordé cuando abrimos la primera cuenta conjunta para la empresa familiar, y él me prometió que jamás me faltaría nada. ¿Cuántas promesas se rompen sin un ruido?, pensé. Saqué de mi bolso una carpeta de cuero con los documentos que me convertirían en la única dueña legal de todo lo que construimos. Ya no había vuelta atrás. Me serví una copa. El sonido del líquido al caer me dio una serenidad extraña, casi peligrosa. Con la computadora sobre el escritorio, ingresé al portal del banco y transferí los fondos a mi nueva cuenta personal, paso a paso, sin temblar. No era venganza, era supervivencia. Cada clic era una despedida silenciosa, una línea que borraba su poder sobre mí. Envié un mensaje a mi abogado: proceda con lo acordado. No hubo respuesta inmediata, pero tampoco la necesitaba. A esas alturas, la soledad era mi única aliada.
El reloj marcaba la 1 de la madrugada cuando entré al baño de mármol y me vi en el espejo. Me quité los pendientes de perlas, el anillo que mi marido me regaló, y los coloqué sobre la encimera con cuidado. No sentía culpa, solo cansancio. En el reflejo, vi una mujer que había amado demasiado, esperado demasiado, soportado más de lo que debía. Cerré los ojos y dejé que el agua caliente borrara el olor del hogar del que me habían expulsado. Cada gota me limpiaba de una palabra, de un insulto, de una humillación disfrazada de familia. Volví al dormitorio envuelta en la bata del hotel y me recosté en la cama amplia, rodeada de cojines suaves que no sabían nada de mí. Miré el techo y me pregunté cuándo había dejado de ser madre para convertirme en una carga. En algún punto, el amor se transformó en deuda, y yo terminé pagando intereses de un cariño que ya no existía. No sabía si llorar o dormir, así que hice ambas cosas. Dormí llorando, abrazada a mi propia decisión. Desperté antes del amanecer. La ciudad aún dormía, pero yo no podía. Me levanté, abrí las cortinas y dejé que la luz fría me golpeara el rostro. Encendí el teléfono por impulso. Había un nuevo mensaje: «Mamá, te necesito». Lo borré sin leer más. Bajé a la recepción, pedí un café fuerte y le indiqué al botones que llamara a un servicio de agencia de viajes. Necesitaba desaparecer, y el mundo era lo bastante grande para perderme sin dejar huellas. Destino, Madrid, escribí en el formulario. Era hora de empezar otra vida. Antes de entregar la llave, eché un último vistazo a la habitación. Sobre la mesa quedaban la copa vacía y los documentos firmados. No sentí orgullo ni culpa, solo una calma seca, como si hubiera cruzado una frontera invisible. Salí del hotel con las gafas oscuras puestas, la cabeza erguida y el corazón anestesiado. Afuera, la nieve seguía cayendo sobre los coches y las aceras. Dentro de mí, algo se había detenido para siempre. 5 horas habían bastado para borrar toda una vida. Cuando el avión aterrizó en Madrid, no sentí alivio, sentí vacío. La ciudad me recibió con una lluvia fina que olía a metal y distancia. Desde la ventana del taxi, los edificios antiguos parecían observarme con compasión, como si reconocieran a una mujer que había tenido que romperse para seguir viva. El chofer me habló del clima, de política, de fútbol. Yo solo pensaba en la carpeta de documentos que llevaba en el bolso. Era mi nueva vida, doblada y guardada entre papeles legales y silencios caros. El despacho del abogado estaba en un edificio de piedra clara, con ventanales enormes y cuadros modernos. Todo olía a madera pulida y café recién hecho, a poder. Me ofrecieron una taza y acepté, no por cortesía, sino para tener algo que sostener mientras firmaba mi propia liberación. Él me recibió con una sonrisa neutra, profesional, de esas que no juzgan ni consuelan. «Señora Valdés, todo está listo. Solo falta su firma». Asentí. Abrí la carpeta, acomodé mis lentes y observé cada línea de los contratos. Las letras negras sobre el papel parecían más pesadas que nunca. Cada palabra representaba un pedazo de lo que había construido con mi marido: la empresa, las propiedades, las inversiones, los años de trabajo. Y ahora todo volvía a mis manos, no por ambición, sino por justicia. Tomé la pluma que el abogado me ofreció. Era una pluma de oro, elegante y fría. «Nunca vi a una mujer tan preparada», murmuró. Sonreí apenas. No era preparación, era supervivencia. Mientras firmaba, recordé las veces que mi hijo firmó frente a mí, creyendo que su nombre bastaba para tener poder. Él nunca entendió que el verdadero poder no está en el dinero, sino en la calma de quien ya no depende de nadie. Firmé cada documento sin temblar, escuchando el roce del papel y el clic seco del bolígrafo. El sonido era hipnótico. Con cada rúbrica, sentía que recuperaba un pedazo de dignidad que él había intentado arrebatarme con una sola frase: «El mejor regalo es que te vayas». Cuando terminé, el abogado me entregó una carpeta azul con los contratos sellados. «Todo está a su nombre, señora. Desde este momento, usted es la única dueña legal». Me quedé mirando el sello rojo del notario, ese círculo perfecto que parecía un símbolo de cierre. Guardé los papeles en mi bolso de diseñador y respiré hondo. No había satisfacción, solo una serenidad amarga. «¿Y su hijo?», preguntó el abogado con cautela. «Mi hijo eligió perderme. Yo solo respeté su decisión».
Salí del despacho y caminé bajo la lluvia. El paraguas se abría como un escudo, pero aún así podía sentir las gotas frías correr por mis manos. Me detuve frente a una joyería de lujo y observé el reflejo de mi rostro entre las luces. Vi una mujer cansada, pero erguida. El cristal mostraba la figura de alguien que ya no pedía permiso para existir. Entré solo para oler el aire mezclado con perfume caro y cristal pulido. No compré nada. Los objetos brillantes me parecieron inútiles frente a la libertad recién adquirida. Al regresar al Hotel Boutique, pedí un baño caliente y una copa de vino tinto. El agua perfumada con sales de lavanda me envolvió en una calma que no recordaba desde hacía años. Afuera, la ciudad seguía viva, pero dentro de esas paredes todo estaba suspendido. Cerré los ojos y dejé que mi mente viajara al pasado, a los días en que mi hijo me consultaba cada movimiento financiero, confiando en mi juicio. Ahora, el mismo hijo debía enfrentarse a la noticia de que todos los accesos bancarios habían sido revocados. Encendí el televisor sin sonido, solo para ver imágenes de otras vidas. Mujeres sonriendo, familias reunidas, niños corriendo. Cambié de canal hasta encontrar las noticias. Un titular llamó mi atención. Empresaria española recupera el control total de su compañía familiar tras años de conflicto. Sonreí con una mezcla de ironía y tristeza. No sabían que detrás de esa historia había una madre con el corazón astillado, no una ejecutiva con hambre de poder. Más tarde, mientras tomaba notas en mi cuaderno, pensé en la palabra respeto. ¿Cuántas veces la había pronunciado sin recibirla a cambio? Decidí que mi vida, desde ese instante, giraría en torno a esa palabra. Respetarme significaba también dejar de justificar a quien me hirió. Cerré el cuaderno, apagué las luces y me quedé observando las sombras proyectadas en el techo. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no me pesaba. Era mío. Cuando el amanecer tiñó de gris las cortinas del cuarto, supe que algo había cambiado definitivamente. No sentía culpa, ni rabia, ni venganza. Solo un cansancio profundo y una paz que dolía. Miré los documentos sobre la mesa y pasé la mano por encima, como quien acaricia una herida cerrada. Había firmado más que papeles, había firmado mi independencia. Afuera, Madrid despertaba entre bocinas y lluvia. Dentro de mí, una nueva versión de Amparo empezaba a respirar. El ático que renté en Madrid tenía un balcón enorme, con vista al Parque del Retiro. Cada mañana abría las cortinas y dejaba que la luz bañara el piso de mármol, como si el sol quisiera borrar mis restos de culpa. En ese espacio nuevo todo olía a perfume caro y madera recién pulida, pero aún así había un eco de soledad que no se iba. Encendía una vela, preparaba café y trataba de convencerme de que había hecho lo correcto. A veces bastaba un minuto de silencio para que la duda regresara con su voz de hijo. No tardaron en llegar las primeras llamadas de mis nietas. Carla fue la más directa, como su padre. «Abuela, ¿puedo verte?» La escuché llorar. Detrás, la voz de Jimena sonaba contenida, más prudente, como si temiera que yo las rechazara por ser hijas de él. «Claro, mis amores. Pasen por casa cuando quieran». Les di la dirección con un nudo en la garganta. Colgué el teléfono y me quedé observando mis manos. Estaban temblando, pero no de miedo, sino de ternura. Había decidido cortar con mi hijo, no con su sangre. Cuando tocaron la puerta esa tarde, el corazón me dio un salto. Las dos entraron con flores, chocolates y una mezcla de tristeza y alivio en la mirada. «Papá está mal», me dijo Carla sin rodeos. «Y él me quiso peor», respondí, mirándola con calma. Me abrazaron tan fuerte que sentí las lágrimas resbalarme por el cuello. Por un instante recordé la Navidad anterior, aquella en la que el amor se volvió una herida. Cerré los ojos y respiré profundo, saboreando el olor de su cabello, como si ese abrazo fuera mi única redención. Preparé té en la cocina abierta, con tazas de porcelana que había comprado en una tienda de lujo. Quise darles algo bonito, como si los detalles pudieran suavizar el peso de lo no dicho. Les serví pasteles sobre platos de cristal y encendí una música suave de fondo. Carla observaba cada rincón del ático, asombrada. «Abuela, esto parece un hotel». Sonreí. «Es solo un lugar donde nadie me grita». Nos reímos, pero por dentro me dolió saber que entendían demasiado pronto lo que significaba el silencio.
Después de la merienda, saqué del cajón 2 sobres dorados. Los coloqué sobre la mesa sin decir palabra. «¿Qué es esto?», preguntó Jimena. «Tarjetas», respondí. «Cada una tiene acceso a una cuenta personal con dinero suficiente para empezar lo que quieran. Estudios, viajes, proyectos. No es caridad, es herencia adelantada». Carla me miró con sorpresa. «¿Y papá?». Tragué saliva. A él le dejé algo más valioso, su propio vacío. Ninguna habló por unos segundos, pero el silencio fue de respeto, no de juicio. Al caer la noche, salimos al balcón. Madrid brillaba como una joya inmensa. Les ofrecí vino, apenas una copa, y brindamos sin decir por qué. «Por las mujeres que aprenden a levantarse», dije alzando mi copa. Ellas repitieron el gesto, con una sonrisa húmeda. Por primera vez en meses sentí orgullo, no de lo que tenía, sino de lo que había sobrevivido. El aire fresco me despeinó el cabello y, por un instante, el dolor se volvió liviano. Pensé en mi hijo, sí, pero sin rabia. Solo como una sombra que ya no podía tocarme. Cuando las chicas se fueron, la casa quedó llena de su risa. Me senté frente a la ventana y observé las luces encenderse en los edificios cercanos. Pensé en cuántas madres estarían cenando solas esa noche, tragando orgullo con cada bocado. Encendí otra vela, esta vez de lavanda, y abrí mi libreta de notas. Escribí: «La soledad es más soportable cuando se elige». Cerré la tapa con suavidad. Había decidido no volver a llorar por un hijo que había decidido humillarme frente a todos. A la mañana siguiente, mi abogado me llamó para confirmar que las transferencias a las cuentas de mis nietas estaban listas. Todo estaba en orden: fondos, contratos y acceso restringido para el padre. «¿Desea incluirlo como beneficiario secundario?», preguntó. «No», respondí sin dudar. «Los errores no se premian». Colgué con una calma extraña. El dinero no devolvía afecto, pero me permitía proteger a quienes sí lo merecían. En el fondo, esa era mi forma de seguir siendo madre. El resto del día lo pasé en el spa del edificio, intentando relajar el cuerpo que llevaba meses en tensión. El agua tibia, los aromas de aceites esenciales y el murmullo de otras mujeres me hicieron cerrar los ojos. Escuchaba sus conversaciones sobre viajes, joyas y maridos infieles, y pensé que, sin saberlo, todas estábamos remendando la misma herida. En algún punto me quedé dormida y soñé que regresaba a mi antigua casa, pero sin miedo. Desperté con lágrimas en los ojos, sabiendo que ese sueño era solo una ilusión imposible. Esa noche, antes de dormir, me quedé mirando la ciudad desde mi cama. Las luces parecían respirar conmigo. Pensé en mis nietas y en lo que representarían de ahora en adelante, la continuidad del respeto. No podía cambiar el pasado, pero sí asegurarme de que mi legado no se manchara de soberbia ni ingratitud. Cerré los ojos con el pecho en calma. Por fin había una razón para no volver atrás. A veces, la verdadera justicia no está en castigar, sino en enseñar a quien viene después a no repetir el daño. Una mañana de enero, mientras desayunaba en el balcón del ático con una taza de café y un croissant recién horneado, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo dentro de mí dijo que debía hacerlo. Una voz masculina habló sin presentarse. «Señora Valdés, soy del banco. Su hijo intentó acceder a las cuentas conjuntas esta madrugada». Mi mano se quedó suspendida en el aire. «¿Y?», pregunté, intentando sonar indiferente. «No pudo. Todo está bloqueado, como usted ordenó». Asentí, sin responder más. No era alivio, era confirmación. Colgué y me quedé mirando el cielo gris. Sentí un nudo en el estómago, no por miedo, sino por la tristeza de ver cómo el amor podía degradarse en simples intentos de retirar fondos. Lo imaginé frente al cajero, apretando los dientes, maldiciendo mi nombre. Él, que se creía invencible, ahora tenía que aceptar que su poder había caducado. Apreté la taza con fuerza y respiré hondo. «Te advertí tantas veces», murmuré. Pero las advertencias a los soberbios suenan siempre como ruido de fondo. Esa misma tarde recibí un vídeo. Carla lo había grabado sin querer. Mi hijo estaba sentado en una mesa de plástico,
vendiendo los cubiertos de plata que alguna vez decoraron mi mesa de Navidad. Decía que le habían robado todo, que era víctima de un complot. Me quedé viendo la pantalla hasta que la imagen se volvió borrosa. La ironía era cruel. El hombre que un año antes me había gritado vete, ahora rogaba por migajas. No apagué el vídeo, lo dejé correr hasta el final, como si necesitara escuchar su derrota para sanar mi herida. Esa noche no pude dormir. Abrí una botella de vino y me senté frente al ventanal. Las luces de la ciudad parpadeaban sobre el cristal, reflejando una mujer que ya no lloraba. El lujo del lugar contrastaba con el caos de mis pensamientos. Sobre la mesa, los contratos de propiedad brillaban bajo la lámpara. Todo me pertenecía, pero nada me hacía feliz. ¿De qué sirve tenerlo todo cuando el corazón está lleno de ruinas? Tal vez, pensé, la justicia también puede doler cuando se logra demasiado tarde. A la mañana siguiente, los periódicos digitales comenzaron a hablar de mí. La empresaria que recuperó su legado familiar, titulaban. La foto era mía, tomada sin permiso, saliendo del club privado donde había cenado la noche anterior. Cerré la pantalla con fastidio. No quería ser símbolo de éxito, sino una mujer en paz. Mientras tanto, mi hijo era el eco de su propio silencio. Había perdido la empresa, la casa y el respeto de quienes lo admiraban. Su nombre ya no abría puertas, las cerraba. Esa tarde fui al despacho del abogado para firmar la última transferencia de acciones. El edificio tenía el mismo olor a madera encerada y poder discreto. Me senté frente a él con una serenidad que no era fingida. Señora Valdés, dijo sonriendo, a partir de hoy usted es la única accionista mayoritaria. Asentí en silencio. ¿Quiere publicar el cambio oficialmente? Me tomé un segundo para responder. Sí, quiero que él lo lea. La venganza no siempre grita, a veces se imprime en el periódico financiero. Al salir del despacho, me detuve en una cafetería elegante. Pedí un espresso doble y observé a la gente pasar. En cada rostro veía versiones de mi propio pasado, mujeres cansadas, hombres distraídos, jóvenes corriendo sin saber a dónde. Me pregunté cuántos de ellos estaban viviendo vidas prestadas, sostenidas por el miedo a romper con lo que duele. Encendí un cigarro, algo que no hacía desde joven, y dejé que el humo me nublara los pensamientos. No sentía orgullo, solo la certeza de haber cerrado una puerta sin llave. Esa noche, mientras cenaba sola en el restaurante del Hotel Boutique, un hombre se me acercó. Era periodista. Disculpe, ¿es usted Amparo Valdés? Su historia se está volviendo famosa. Sonreí con educación. No es una historia, es una consecuencia. Él insistió en entrevistarme, pero me negué. No quiero inspirar a nadie, le dije. Quiero que me dejen existir. Pagó mi copa de vino y se fue. Me quedé mirando su servilleta doblada en forma de triángulo, preguntándome si la dignidad también se aprende a base de golpes. De regreso en el ático, encendí el televisor sin sonido. Las noticias mostraban imágenes de la empresa con mi nombre al frente. En la esquina de la pantalla, mi hijo aparecía saliendo del edificio, desaliñado, con la mirada perdida. Apagué el aparato antes de que el dolor me ganara. Me acerqué al balcón, respiré el aire frío y pensé en todo lo que había sobrevivido. No quería venganza, quería olvido. Pero a veces, el olvido se parece demasiado al castigo. Guardé los documentos en una caja fuerte y apagué las luces del salón. El reflejo de la ciudad entraba por las ventanas grandes, iluminando el mármol blanco del suelo. Me senté en el sofá y cerré los ojos. Pensé en mis nietas, en el amor limpio que aún quedaba. Pensé también en él, solo, rodeado de lo que alguna vez fue mío. En algún punto, entendí que no hay justicia más cruel que el arrepentimiento sin testigos. ¿Y tú? Si alguien a quien amaste te hubiera humillado frente a todos, ¿habrías hecho lo mismo que yo, o te habrías quedado esperando un perdón que nunca llega? Encontré la caja por accidente, buscando documentos antiguos en un armario del ático. Estaba al fondo, cubierta con polvo y atada con una cinta roja. La abrí con curiosidad, sin imaginar el peso que tenía dentro. Eran cartas, todas escritas con su letra infantil, manchadas de tinta y amor. Para mi mamá, la mejor del mundo, decía la primera.
Me quedé mirándola sin poder respirar. La sostuve con manos temblorosas, oliendo el papel envejecido, ese olor que mezclaba infancia y despedida. Sentí que algo se desgarraba por dentro. Me senté en el suelo, junto a la ventana, y empecé a leer una por una. Había dibujos, corazones torcidos, promesas de nunca separarnos. Leí la que me dejó cuando murió su padre. Decía que iba a cuidarme siempre, que nunca me dejaría sola. Cerré los ojos. El eco de esa promesa me perforó el pecho. En el fondo, creo que nunca se fue ese niño tierno, solo se escondió detrás del hombre soberbio que me echó aquella noche de Navidad. Acaricié las hojas como si pudiera traerlo de vuelta con las yemas de mis dedos. La tarde se nubló y un rayo de luz se filtraba por las cortinas, iluminando el polvo que flotaba como un recuerdo suspendido. Puse las cartas sobre la mesa y abrí una botella de champán. No para celebrar, sino para acompañar el silencio. El sabor amargo del lujo contrastaba con la ternura de las palabras escritas en crayón. En ese momento entendí que no hay riqueza que compense una traición, ni dinero que compre la paz de una madre. Me serví otra copa, solo para prolongar el engaño de que podía mantener la calma. En la última carta, la más arrugada, él me agradecía por creer en él. Mamá, cuando sea grande quiero darte una casa enorme, con jardín y ventanales grandes, para que nunca te falte nada. Sonreí con tristeza. Ironías del destino. Ahora esa casa era mía, pero él no tenía dónde dormir. Miré mis joyas sobre la mesa, el reflejo dorado de las lámparas de cristal, y sentí que todo aquello pesaba más que el remordimiento. En silencio, comprendí que los sueños de un hijo pueden convertirse en la condena de una madre. Tomé papel y pluma, y empecé a escribir una respuesta. Hijo, me prometiste protegerme, y hoy soy yo quien debe protegerse de ti. Escribí sin pensar, dejando que el corazón dictara cada palabra. Conté lo que dolía, lo que callé, lo que no perdoné. Cuando terminé, la hoja estaba húmeda por mis lágrimas. La doblé, la metí en un sobre y la dejé sobre la mesa. No tenía dirección. No había nadie que la esperara. Era una carta escrita solo para que mi alma pudiera respirar sin culpa. Esa noche salí a caminar por las calles iluminadas de Madrid. Las vitrinas estaban llenas de adornos de lujo, perfumes, relojes y bolsos de diseñador. La gente compraba regalos sin mirar a quien pasaba junto a ellos. Me detuve frente a una tienda y vi mi reflejo en el vidrio. Por primera vez no sentí pena, sino curiosidad. ¿Quién era esa mujer que podía perderlo todo y aún mantenerse de pie? Ajusté el abrigo y seguí caminando, sintiendo el sonido de mis tacones sobre las baldosas como un reloj marcando mi nueva vida. Al regresar al ático, el aire olía a lavanda. Abrí las ventanas y dejé que el viento moviera las cortinas. En la mesa seguían las cartas, alineadas como testigos mudos. Las observé una por una, sabiendo que ya no pertenecían al presente. Saqué el encendedor del cajón y con la misma serenidad con la que firmé los contratos, acerqué la llama al papel. El fuego devoró lentamente cada recuerdo. Las palabras se doblaban y desaparecían en el aire. No lloré. Solo dije en voz baja, te libero. Me quedé mirando las cenizas sobre el plato de cristal. El humo se elevaba despacio, dibujando formas que el aire deshacía sin esfuerzo. Pensé que así se van también las promesas, flotando hasta que dejan de doler. Cerré la ventana, apagué la luz y me quedé en penumbra. Había algo liberador en el vacío. Por fin entendí que no necesitaba una disculpa para sanar, solo la certeza de que mi historia ya no dependía de él. A la mañana siguiente, llevé las cenizas a la terraza. El cielo estaba despejado, azul profundo. Las dejé caer con el viento, mirando cómo se desintegraban sobre la ciudad. En ese gesto sencillo, sentí una paz que no conocía. Era el final de algo y el comienzo de otra cosa que aún no sabía nombrar. Regresé adentro, preparé café y abrí mi agenda. Tenía una cita con el banco para cerrar las últimas cuentas compartidas. La justicia, al fin, también se podía administrar con calma. Por la tarde, mientras firmaba los documentos finales en la oficina del gerente del banco, pensé en todas las veces que firmé por amor, por miedo, por costumbre. Esta vez firmaba por mí. El gerente me ofreció su mano y me deseó suerte. No es suerte lo que necesito, respondí.
Es memoria. Salí de ahí con la sensación de haber recuperado mi nombre. Caminé por la avenida, dejando atrás las oficinas, las vitrinas, el ruido. El aire fresco me acariciaba el rostro, y dentro de mí, algo comenzaba a florecer. La noticia del remate de mi antigua casa me llegó por un correo electrónico del banco. El asunto decía: propiedad subastada, proceso completado. Me quedé mirándolo sin parpadear, como si esas palabras fueran la confirmación de que ya no había vuelta atrás. Abrí el enlace y ahí estaba: mi salón de mármol, mis cortinas de lino, la mesa de cedro donde serví cada Navidad. Todo vacío, sin rastro de mi vida. Las fotos mostraban un lujo muerto, una elegancia sin alma. Sentí una punzada en el pecho, pero no lloré. Aprendí que el pasado no merece lágrimas, solo distancia. Esa noche me senté frente a la ventana con una copa de vino tinto, observando el reflejo de la ciudad en el cristal. El ático olía a flores frescas y perfume de rosas, una mezcla que me recordaba los días en que todo parecía posible. Abrí el tablet de lujo y comencé a leer los titulares financieros. La empresa seguía creciendo bajo mi dirección. En las fotos, mi rostro aparecía sereno, casi ajeno. La nueva era Valdés, decían los medios. Ironías del destino, mi triunfo se volvió espectáculo, y mi silencio, noticia. Al día siguiente, viajé a París por una reunión de negocios. La ciudad me recibió con lluvia y elegancia. Caminé por la Rue Saint-Honoré con un abrigo de lana beige y gafas oscuras, intentando pasar desapercibida. Entré a un restaurante elegante que solía frecuentar con mi esposo cuando todo era distinto. Me senté en la misma mesa del rincón, la que daba a la ventana. Pedí foie gras, pan artesanal y una copa de Burdeos. Aquel sabor familiar me envolvió en una nostalgia dulce, casi tolerable. Recordé su risa, su voz grave diciéndome que merecíamos todo lo bueno. Mientras cenaba, vi en el noticiario que transmitían en una pantalla sin sonido una nota que me dejó inmóvil. Mostraban imágenes de la subasta, con compradores levantando la mano, apostando por lo que alguna vez fue mi refugio. En un rincón de la imagen, reconocí a mi hijo. Estaba allí, con la mirada vacía, intentando participar sin éxito. No tenía fondos, ni respaldo, ni poder. Bajé la mirada hacia mi plato y sonreí con tristeza. El universo, a veces, ajusta las cuentas sin pedir permiso. Terminé la cena despacio, disfrutando de cada bocado como quien se despide de algo que no volverá. Pedí la cuenta y el mesero me ofreció un pequeño postre de cortesía. Para Madame Valdés, de parte del chef. Sonreí, agradecida. En la bandeja de plata, el postre tenía forma de rosa. Pensé que tal vez la vida seguía mandando señales, incluso en los gestos más simples. Pagué con mi tarjeta dorada, dejé propina generosa y salí del restaurante con paso firme. La lluvia había cesado y la ciudad brillaba como un espejo limpio. De regreso al hotel, subí al spa de lujo para relajarme antes de dormir. El vapor llenaba el ambiente y las luces tenues creaban una sensación de calma que me era desconocida. Cerré los ojos y escuché el sonido del agua cayendo, constante, como un mantra. Pensé en la mujer que era hace un año, en la que ahora habitaba mi cuerpo. Eran dos versiones de una misma historia, una que suplicaba por amor y otra que aprendió a retirarse con elegancia. En algún punto comprendí que había dejado de huir. Al día siguiente, al encender el teléfono, vi cientos de mensajes nuevos. Entre ellos, uno me hizo detenerme. Un periodista quería entrevistarme para un reportaje titulado El silencio que venció al poder. Releí la línea varias veces, sin decidir si era un elogio o una advertencia. Respondí con una sola frase: el poder que no se comparte se pudre. Cerré el correo y lo olvidé. No buscaba reconocimiento, buscaba paz. Y la paz, lo sabía bien, no se vende ni se publica. Esa tarde volví a caminar por el Sena. Compré flores en un puesto callejero, las mismas rosas blancas que mi esposo me regalaba cada aniversario. Crucé el puente y lancé una al río. «Por ti», murmuré. No era un adiós, era un recordatorio de que lo que amamos verdaderamente nunca se pierde, solo cambia de lugar. Observé cómo la corriente se llevaba el tallo hasta que desapareció. Después regresé al hotel con el corazón más ligero, sin culpas,
sin nostalgias que me retuvieran. Esa noche encendí una vela en la mesa de noche y abrí mi diario. Escribí: hoy mi hijo perdió una casa, y yo recuperé mi alma. Cerré la libreta con una sonrisa leve. En la habitación, el silencio era tan limpio que se podía escuchar el latido del reloj. Me acosté entre sábanas blancas, mirando el techo, sabiendo que el ciclo estaba casi cerrado. Tal vez el amor no muere, solo se acomoda en un rincón distinto del alma, uno que ya no duele. Cuando apagué la luz, el reflejo de París entraba por la ventana. Por primera vez, no sentí la ausencia de nadie, ni siquiera la suya. Me dormí con la sensación de haber sobrevivido a mí misma. No sabía lo que vendría después, pero entendía que cada pérdida me había devuelto algo más valioso: mi dignidad. Y mientras la ciudad dormía, supe que aquella había sido mi verdadera última cena, la que cerraba para siempre la mesa donde alguna vez me sirvieron humillación. El crucero zarpó de Lisboa al atardecer, con un cielo dorado que parecía pintado a mano. Me apoyé en la baranda de la cubierta y respiré el olor del mar. Era salado, fresco, real. A mi alrededor, las luces del barco se encendían lentamente, iluminando el agua como si fuera cristal líquido. La música del salón principal flotaba en el aire, mezclada con risas y copas que chocaban. Llevaba un vestido de seda color marfil y un abrigo ligero. No me sentía parte del lujo, pero lo habitaba como quien ya no le teme. En la cena de gala, los invitados hablaban de negocios, herencias y fondos de inversión. Yo solo escuchaba, sonriendo cuando era necesario. Nadie sabía quién era en realidad. Para ellos, yo era una viuda elegante de mirada serena. Para mí, era una mujer que había aprendido a perder sin derrumbarse. El camarero llenó mi copa de champán francés y el burbujeo me recordó los mensajes que ya no contestaba. Encendí mi teléfono por un instante, solo para apagarlo de nuevo. No quería que su voz arruinara la paz que me había costado tanto. Durante el brindis, un empresario argentino me preguntó a qué me dedicaba. A administrar recuerdos, respondí con una sonrisa. Él rió sin entender. Nadie entiende hasta que le toca. En ese momento, el capitán del barco anunció una presentación musical y las luces se atenuaron. La orquesta empezó a tocar una melodía suave. Mientras todos aplaudían, yo pensaba en las noches en que mi hijo y yo bailábamos en la sala, riendo por cualquier tontería. ¿Cómo cambia la vida?, pensé. De la risa a la distancia, del amor a la guerra silenciosa. Después de la cena, me refugié en la terraza de mi suite con vista al mar. Afuera, el océano se movía con un ritmo hipnótico. Abrí otra botella de champán, no por celebración, sino por costumbre. Las burbujas subían despacio, igual que mis pensamientos. Entonces sonó el teléfono de la habitación. Lo miré un instante. Número desconocido. Dudé, pero contesté. Mamá. La voz era inconfundible. El aire se me atascó en la garganta. ¿Qué quieres?, pregunté. Solo escucharte, dijo él, llorando. Me quedé en silencio. Luego colgué. No tenía nada que decirle. Apoyé la frente contra el cristal y dejé que el frío del vidrio me calmara. Afuera, las olas golpeaban el casco con un sonido constante, casi maternal. Pensé en lo paradójico que era todo, yo, rodeada de lujo, y él, rodeado de mis ruinas. La vida nos había puesto en lados opuestos del mismo espejo. Me serví otra copa y brindé sola. Por las palabras que nunca dijimos. A veces, brindar también puede ser un entierro elegante. Cerré los ojos y escuché el rumor del mar como si fuera una respuesta. Al día siguiente, el barco atracó en Marsella. Bajé temprano, buscando un café. Las calles olían a pan caliente y brisa salina. Me senté en una terraza y pedí un espresso. Mientras lo bebía, revisé las noticias en mi tablet de lujo. Había un nuevo artículo sobre mí, la mujer que venció al silencio familiar. Sonreí con ironía. Los periodistas convierten el dolor en espectáculo, pensé. No sabían que cada logro mío era una cicatriz disfrazada de éxito. Cerré la tablet y dejé una propina generosa. Algunas historias no se cuentan, se cargan. Regresé al crucero y pasé la tarde en el salón de lectura. Me rodeaban personas hablando de destinos exóticos, joyas y banquetes.
Yo solo pensaba en lo que el lujo no puede comprar: la paz interior. En algún momento, un camarero se acercó con un sobre blanco. «Un mensaje para usted, señora Valdés». Lo abrí sin prisa. Era una invitación a recibir un premio empresarial en nombre de la familia Valdés. Sentí un escalofrío. Esa familia ya no existía. La mía se había quedado en las cenizas de una Navidad rota. Esa noche, en la ceremonia, me entregaron una placa de cristal tallado, por su legado de liderazgo y fortaleza. Agradecí con una sonrisa educada y caminé al podio. Este premio debería ser compartido con mi hijo, pero él eligió otro camino. Yo elegí sobrevivir. Dejé la placa sobre la mesa y me retiré sin más palabras. Los aplausos me siguieron hasta la puerta, pero dentro de mí solo había silencio. No necesitaba aplausos, necesitaba olvido. Y el olvido, descubrí, también tiene su propio precio. Subí al camarote y me quité los pendientes de diamantes. Los dejé sobre la mesita, junto al pasaporte y una carta sin abrir que él había enviado días atrás. No la leí. Sabía lo que contenía: excusas, promesas vacías, la misma melodía que ya no quería escuchar. Abrí la ventana y dejé que el viento entrara, moviendo las cortinas. La brisa traía olor a sal, a distancia, a libertad. Me quedé observando la luna reflejada en el agua y pensé que, a veces, el lujo más grande es poder dormir sin culpa. Cuando el barco siguió su ruta hacia Nápoles, me recosté en la cama con el corazón ligero. Miré el techo iluminado por el vaivén del mar y sonreí sin motivo. Por fin entendí que no necesitaba reconciliación para seguir adelante. A veces, la dignidad es la única herencia que vale la pena dejar. Cerré los ojos y me dejé arrullar por el rumor del agua, sabiendo que cada ola se llevaba una parte del pasado que ya no me pertenecía. Esa mañana desperté con un presentimiento extraño. El teléfono vibró varias veces sobre la mesa de noche, insistente, como si el pasado buscara colarse entre mis sábanas. Era un mensaje de Carla. «Abuela, necesito que veas esto». Dudé unos segundos antes de abrir el enlace. El vídeo empezó sin sonido, grabado con un celular. Mi hijo aparecía en un restaurante caro, discutiendo con el mesero. En la pantalla, la escena era dolorosamente familiar, la soberbia de su gesto, la desesperación en sus ojos. Luego supe que no podía pagar la cuenta. Sentí un golpe seco en el pecho. El vídeo siguió unos segundos más. El mesero, amable pero firme, lo escoltaba hasta la salida. Mi hijo tropezó con una silla y cayó frente a todos. Las miradas lo perforaban. Una mujer se tapó la boca, un hombre rió. Y ahí, en ese instante congelado, entendí que la humillación había dado la vuelta completa. Cerré el teléfono sin respirar. No era alegría lo que sentía, era un vacío hondo. El destino, pensé, siempre cobra con intereses. Me quedé mirando el reflejo de mi cara en el cristal de la ventana. La dignidad, cuando se pierde, no se recupera. Fui hasta la cocina y preparé café. El aroma fuerte me ancló a la realidad. La vida, incluso en sus momentos más crueles, seguía. Mientras revolvía el azúcar, vi sobre la encimera una carta que había olvidado abrir. Era una invitación a una cena benéfica en el club privado donde solíamos asistir juntos. Me quedé mirándola largo rato. No quería ir, pero algo en mí necesitaba cerrar ese círculo. Me vestí con un traje negro, sencillo pero elegante, y un collar de perlas. No para presumir, sino para recordar que todavía podía sostenerme con elegancia. El salón del club era igual que antes: mesas con manteles de lino, candelabros dorados, copas de cristal. Las risas llenaban el aire. Caminé entre los asistentes con una calma estudiada, consciente de cada paso. A lo lejos, un empresario se me acercó con una sonrisa falsa. «Señora Valdés, qué honor tenerla aquí». Asentí y seguí de largo. Nadie sospechaba que, detrás del maquillaje y los pendientes brillantes, se escondía una herida que nunca cerró. Pedí una copa de vino blanco y me quedé observando el reflejo del salón sobre la superficie del líquido. Una hora después, Carla apareció en la entrada. Se acercó despacio, con el teléfono en la mano. «Abuela, papá está afuera». Me quedé helada. Aquí.
Ella asintió. No lo dejes entrar, dije sin dudar. Está borracho. Sentí un escalofrío. El pasado había decidido colarse por la puerta principal, con su traje deshecho y su orgullo roto. Vi cómo la seguridad lo detenía antes de llegar al pasillo. Gritó mi nombre, tan fuerte que el murmullo del salón se apagó. Me quedé inmóvil, sintiendo todas las miradas girar hacia mí. No me levanté. No dije nada. Solo respiré despacio, sosteniendo la copa con firmeza. En ese momento, la música del piano siguió sonando como si nada pasara. El mesero me ofreció otra copa, y la acepté. Gracias, dije con voz suave. Desde el cristal, podía ver a mi hijo al otro lado del pasillo, tambaleándose entre los guardias, suplicando que lo dejaran entrar. La imagen me dolió más de lo que esperaba. No porque quisiera ayudarlo, sino porque era el reflejo de todo lo que intenté evitar, su ruina emocional, la herencia más cruel. Carla se arrodilló junto a mí y susurró: ¿Quieres que me lo lleve? Negué con la cabeza. No, cariño. Déjalo aprender lo que yo tuve que aprender, que el amor sin respeto es una deuda que se paga solo. Ella me miró con los ojos húmedos. No pensé que esto doliera tanto. Le tomé la mano. La justicia duele más que la venganza. En el fondo, quería levantarme, abrazarlo, salvarlo del escarnio, pero algo dentro de mí sabía que hacerlo sería destruir todo lo que había reconstruido con tanto esfuerzo. Cuando la seguridad finalmente lo sacó del lugar, el silencio se disolvió en murmullos. Yo seguía ahí, sentada, bebiendo despacio, fingiendo que no me temblaban las manos. Una mujer se acercó para felicitarme por mi fortaleza. Sonreí sin responder. No era fortaleza, era agotamiento. Miré a Carla y a Jimena, que observaban desde lejos, confundidas entre el amor y la vergüenza. No lo juzguen, les dije. Solo recuerden que la soberbia siempre regresa disfrazada de disculpa. Ellas asintieron en silencio. En sus rostros, vi reflejada mi propia lección. Al llegar a casa, dejé el abrigo sobre el sofá y me quité los tacones. Caminé descalza hasta la terraza y abrí las ventanas. Madrid dormía bajo un cielo nublado. Encendí un cigarro y me quedé mirando las luces lejanas. Ya basta, murmuré. Era una promesa. No más rescates, no más culpas. Solo seguir viviendo, sin mirar atrás. El viento me despeinó y, por un instante, sentí que el universo me perdonaba. Cerré los ojos, dejando que la brisa se llevara lo poco que quedaba de ese amor enfermo. Antes de ir a dormir, abrí el teléfono una vez más. Tenía un mensaje nuevo: mamá, lo siento. No lo borré, pero tampoco lo respondí. Lo dejé ahí, como una evidencia muda de su intento tardío. Apagué el móvil, apagué la luz y respiré hondo. Afuera, el ruido de la ciudad se mezclaba con mi silencio. A veces, la vida castiga no con ira, sino con indiferencia. Y en esa indiferencia, encontré mi descanso. ¿Y tú? Si vieras a quien te humilló rogando por entrar a tu vida otra vez, ¿abrirías la puerta o te quedarías viendo desde tu lugar, recordando cuánto costó cerrarla? Volví a Madrid con una sensación extraña, como si la ciudad me esperara con los brazos cruzados. Desde la ventana del avión observé las luces difusas, las avenidas extendidas como venas brillantes. Bienvenida de nuevo, señora Valdés, dijo la azafata al despedirme. Ese apellido, que alguna vez me llenó de orgullo, ahora me pesaba como un anillo apretado. En el taxi, miré mi reflejo en el cristal y me pregunté si alguna vez podría ser solo Amparo, sin etiquetas, sin herencias, sin la historia que me perseguía como una sombra larga. La mañana siguiente asistí a una conferencia empresarial en un hotel de lujo, invitada como conferencista principal. El tema era liderazgo y resiliencia. Ironías del destino. Me pedían hablar de fortaleza cuando apenas me sostenía en equilibrio. Caminé hasta el podio, observando las lámparas de cristal, los trajes impecables, los relojes caros. Empecé a hablar con voz firme. El liderazgo no se mide por el poder que tenemos sobre otros, sino por el control que recuperamos sobre nosotros mismos. Los aplausos fueron inmediatos. Nadie imaginaba que esa frase era una confesión disfrazada de discurso. Después del evento, varios ejecutivos se acercaron a saludarme.
Uno de ellos, un hombre de cabello plateado, me dijo con admiración: «Su apellido pesa, señora Valdés. Es sinónimo de éxito». Sonreí con cortesía. «Y de silencio», respondí. Él rió sin entender. Me ofreció una tarjeta y me invitó a cenar en un restaurante con vista al puerto. Acepté, no por interés, sino por curiosidad. Quería recordar cómo era compartir la mesa sin miedo. Quería probarme que podía volver a mirar a alguien a los ojos sin sentir culpa. El restaurante era un templo del buen gusto. Velas, manteles blancos, copas altas y un cuarteto tocando jazz en vivo. El camarero trajo vino tinto y pan artesanal. «A su nombre, señora Valdés», dijo al servir. Sentí un escalofrío. A veces el destino se burla usando el mismo nombre que intentas olvidar. Conversamos sobre negocios, sobre arte, sobre viajes. Por un momento, la conversación fluyó con naturalidad. Pero cuando él mencionó mi empresa y mi familia, el aire cambió. «¿Y su hijo?», preguntó con cuidado. Bajé la mirada. Mi hijo eligió no llevar este apellido con dignidad. Yo solo respeté su elección. Esa noche, de regreso al ático, encendí una vela y me quité las joyas frente al espejo. Cada anillo, cada cadena, era un recordatorio del precio de mi independencia. Me miré a los ojos y supe que no había retorno posible. Había aprendido a sobrevivir entre las ruinas del apellido Valdés, pero a veces sentía que la fortaleza era solo otra forma de soledad. Caminé hasta el balcón. Abajo, la ciudad brillaba indiferente. «No importa quién seas», me dije, «el mundo siempre sigue». Encendí un cigarro y dejé que el humo se mezclara con la noche. Días después, asistí a una reunión con mis socios en la sede de la empresa. En la entrada, una placa de acero mostraba el nombre completo: Valdés y Asociados. Pasé la mano sobre el metal frío. «Demasiado grande para un solo apellido», murmuré. En el ascensor, los empleados me saludaban con respeto, sin imaginar el cansancio detrás de mi sonrisa. Al llegar a la sala de juntas, abrí el expediente que llevaba semanas esperando firmar: el cambio legal de razón social. «A partir de hoy, la empresa se llamará Amparo Consultores Internacionales», anuncié. El silencio fue absoluto. Firmé sin titubear. El notario me miró sorprendido. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. «¿Está segura de eliminar el apellido, señora?» Lo miré fijo. «No elimino un nombre, libero un peso». Cerró el expediente con un gesto solemne y estampó el sello oficial. El sonido del sello fue como un trueno pequeño, el eco de una vida que se terminaba en un punto y aparte. Al salir, mis pasos resonaban sobre el piso de mármol. Me sentí liviana, pero también vulnerable, como si acabara de quitarme la piel. A veces, renunciar al apellido es la única manera de recuperar el alma. Esa noche recibí un correo de un periodista. Había notado el cambio legal y pedía una entrevista exclusiva. ¿Por qué borrar el nombre Valdés, símbolo de éxito y poder? Escribí la respuesta sin pensar, porque el poder sin compasión se convierte en vergüenza. No volví a saber de él. Cerré la computadora, apagué las luces y me serví una copa de vino. El silencio del ático era tan profundo que podía escuchar mi propio corazón. No era ruido, era alivio. Por fin, mi nombre no cargaba una historia que no me pertenecía. Pasaron semanas antes de que me acostumbrara al nuevo logotipo, a las tarjetas de presentación sin el apellido. Cada vez que veía mi firma en los documentos, sentía una mezcla de extrañeza y orgullo. Amparo, solo Amparo. Una palabra que por fin no dolía. En una reunión, un joven ejecutivo comentó: «Qué bonito nombre tiene su empresa, suena a refugio». Sonreí sin responder. Refugio, pensé. Eso es exactamente lo que soy ahora. Mi propio refugio, lejos de los apellidos y las expectativas que me hicieron olvidar quién era. Esa noche soñé con mi madre. La veía sonriendo,
vestida con su delantal de cocina, sirviendo sopa caliente en los inviernos fríos de mi infancia. El apellido no alimenta, hija, me decía siempre. Lo que alimenta es la decencia. Desperté con lágrimas en los ojos. Me levanté, abrí las cortinas y dejé que el amanecer llenara la habitación. La luz bañó los muebles, el suelo, mis manos. Por primera vez en años, me sentí limpia. No por lo que tenía, sino por lo que había soltado. Esa mañana desperté con una sensación de ausencia, como si algo en el aire hubiera cambiado de lugar. En el calendario marcaba la fecha del aniversario de mi boda. 39 años habrían cumplido hoy. Me levanté despacio, abrí las cortinas y dejé que la luz fría de Madrid entrara por las ventanas. El ático estaba en silencio, solo el leve zumbido del refrigerador llenaba el espacio. Caminé hacia el armario y saqué un vestido negro, sencillo, el mismo que usé el día del funeral de mi marido. No por luto, sino por respeto. Tomé un taxi hasta el cementerio de la Almudena. El chofer iba hablando de política, pero yo solo veía los árboles desnudos por la ventanilla. El invierno en España tiene ese don cruel de volverlo todo más quieto, más honesto. Al llegar, compré rosas blancas en el puesto de la entrada y seguí el camino de piedra. El mármol de las lápidas brillaba bajo el sol pálido. Cuando encontré su tumba, sentí el cuerpo temblarme. Acaricié su nombre grabado en el granito y susurré: ya lo hice, amor. Ya me defendí. Mi voz sonó extraña, como si no saliera de mí. Me senté en el borde del panteón y saqué de mi bolso una pequeña caja de terciopelo. Dentro estaba el anillo de bodas, ese que nunca dejé de usar hasta la noche en que mi hijo me echó. Lo sostuve entre los dedos, sintiendo su frío metálico. ¿Te acuerdas cuando prometimos protegernos?, murmuré. Cerré los ojos y por un instante pude oler su perfume, escuchar su risa. Las lágrimas llegaron despacio, sin aviso, como una lluvia necesaria. Tú me enseñaste a no rendirme, dije. Pero nunca me enseñaste a perdonar lo imperdonable. Después de un rato, encendí una vela junto a la lápida y la protegí del viento con la mano. A su lado coloqué un collar de perlas que había comprado en una boutique de París. Era su regalo pendiente de aniversario. Te traje algo bonito, como solías hacer tú. Sonreí con tristeza. Un guardia del cementerio me observaba a la distancia, quizás con curiosidad. Me levanté, sacudí el polvo del abrigo y di un paso atrás. Miré una última vez la tumba y prometí que esa sería la última visita. Los muertos no necesitan que los busquen, viven en los que los recuerdan. De regreso a casa, el taxi pasó frente a una iglesia. Por un instante pensé en entrar, pero seguí de largo. Ya no encontraba consuelo en los templos. Mi fe se había vuelto algo más terrenal, más silencioso. Subí al ático, colgué el abrigo y encendí una vela en el comedor. La luz temblorosa llenó el espacio de un calor tenue. Preparé una copa de vino y me senté frente a la mesa, mirando la llama. Era como tener una conversación sin palabras con él. A veces el amor sigue ahí, pero se disfraza de costumbre. Horas más tarde, recibí un correo del notario. La fundación benéfica que mi esposo había creado en vida debía renovarse ese mes. Leí los documentos en silencio. Su firma aparecía aún en los archivos, firme y elegante. En la línea siguiente estaba la mía. El notario preguntaba si deseaba mantener su nombre o hacer modificaciones. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo un nudo en la garganta. Tomé aire y respondí: cambie el nombre. No deseo que lleve el apellido Valdés. Quiero que se llame Fundación Amparo. Y presioné enviar. El clic del mouse sonó más fuerte de lo que esperaba. Cerré la laptop y me quedé mirando la copa vacía sobre la mesa. Perdóname, murmuré. No es olvido, es supervivencia. Me recosté en el sillón y observé las luces de la ciudad parpadeando en la distancia. No sentía culpa, solo un cansancio sereno. Tal vez había llegado el momento de dejar de ser la viuda y empezar a ser solo Amparo. Apagué la vela. La habitación se quedó en penumbra, pero dentro de mí algo brillaba, tenue, como una chispa que se niega a morir. Esa noche soñé con él. Lo veía sentado en la mesa del comedor, leyendo el periódico, igual que siempre. «Estás cansada, mi vida»,
me decía. Sí, respondí. Pero sigo aquí. Él sonreía, se levantaba y caminaba hacia mí, difuminándose con la luz. Desperté con lágrimas en los ojos y la sensación de que había estado realmente conmigo. Me quedé inmóvil, dejando que la emoción pasara. El reloj marcaba las 7. Madrid comenzaba a despertar. Yo también. Preparé café, abrí las ventanas y respiré el aire helado. Pensé en mi hijo, en mis nietas, en el eco de las decisiones que había tomado. A veces me pregunto si hice bien, si alguna parte de mí se volvió demasiado fría. Pero entonces recuerdo esa noche, la de la humillación, y sé que ninguna madre debería pasar por eso. Tal vez el perdón no es volver, sino dejar de desear que las cosas hubieran sido distintas. El agua del hervidor silbó, trayéndome de vuelta al presente. Serví el café y me senté a escribir en mi diario. Ella no volvió. Y con razón. El resto del día lo pasé revisando los informes de la fundación. Había un proyecto nuevo: construir un albergue para mujeres mayores sin familia. Leí los detalles y sentí que mi corazón se ablandaba. Firmé la aprobación con mano firme. Tal vez esa era mi manera de honrarlo, ayudando a otras a no sentirse tan solas. Guardé los papeles en el archivador, cerré la puerta y miré el atardecer desde la ventana. No sabía si el destino me debía algo, pero yo ya le había devuelto todo. Solo quedaba seguir caminando, sin mirar atrás. Hacía meses que no dormía bien. La ciudad se había vuelto demasiado ruidosa, demasiado llena de recuerdos. Así que un día desperté y simplemente decidí irme. Llamé a una agencia de viajes, reservé un vuelo sin pensarlo y elegí un destino que sonara a paz, una villa frente al mar en Santorini. Quería ver el horizonte sin edificios, solo agua y cielo. Empaqué un par de vestidos, mis libros, mi diario y las cartas que nunca envié. Dejé el ático ordenado, con las persianas abiertas, como si me despidiera de una versión de mí que ya no existía. El vuelo fue tranquilo. Desde la ventanilla, el Mediterráneo parecía una sábana de plata. Aterrizamos al mediodía y el calor me envolvió como un abrazo antiguo. El chofer que me esperaba sostenía un cartel con mi nombre. «Bienvenida, señora Valdés», dijo con cortesía. Asentí sin corregirlo. A veces no vale la pena explicar que ya no se es quién se fue. El camino hasta la villa serpenteaba entre casas blancas y bugambilias. Al llegar, el olor del mar me golpeó con una fuerza que no recordaba. Abrí las ventanas y dejé que el viento entrara sin pedir permiso. La villa era modesta, pero exquisita. Paredes encaladas, techos altos, una terraza enorme con vista al agua. En el dormitorio, la cama estaba cubierta con sábanas de lino y flores frescas. Sobre la mesa, una canasta con vino local y frutas. Hospitalidad griega, pensé sonriendo. Me quité los zapatos y caminé descalza por el suelo frío. Todo en ese lugar olía a renovación. Dejé mi bolso de cuero sobre el sofá y abrí una botella de vino blanco. El primer sorbo me supo a libertad. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía agenda, ni llamadas, ni culpas. Pasé los días siguientes escribiendo, caminando por la orilla, mirando el mar cambiar de color cada tarde. El silencio me resultaba un lujo nuevo, más valioso que cualquier joya. A veces me sentaba en la terraza con una copa, viendo cómo los turistas reían en los barcos que pasaban a lo lejos. Yo no necesitaba compañía. El sonido de las olas era suficiente. Cada amanecer era una página limpia. Cada atardecer, una despedida sin drama. El pasado, pensé, se parece mucho al mar, vuelve en olas, pero siempre termina retirándose. Una tarde recibí un mensaje de Carla. «Papá sigue intentando llamarte», escribió. No contesté. En la pantalla, el sol se reflejaba tan fuerte que tuve que entrecerrar los ojos. «Déjalo», murmuré. «Ya no puede alcanzarme». Caminé hasta la orilla con los pies descalzos. El agua estaba fría, pero no incómoda. Hundí las manos en el mar y sentí que algo se lavaba dentro de mí. Tal vez el perdón no era un acto grandioso, sino un gesto silencioso como ese, dejar que el agua se lleve lo que ya no tiene remedio. Esa noche, mientras cenaba pescado fresco y pan caliente en el restaurante del hotel, un anciano del lugar se sentó en la mesa de al lado.
Tenía la mirada tranquila de quien ya entendió lo que la vida puede quitar. «¿Viaja sola, señora?», me preguntó en inglés. «Sí», respondí. «A veces la mejor compañía es una misma». Él asintió y levantó su copa. «Entonces brindo por su libertad». Sonreí y brindé también. Fue un gesto pequeño, pero sentí que me sellaba algo dentro, el permiso de seguir sin mirar atrás. A la mañana siguiente me levanté temprano para ver el amanecer desde la terraza. El cielo era una mezcla de rosa y azul, el tipo de belleza que duele por lo efímera que es. Preparé café y abrí mi diario. Escribí: «He pasado toda mi vida tratando de que me quieran, y ahora solo quiero estar en paz». Cerré el cuaderno y respiré hondo. El viento traía olor a sal y pan recién hecho. No supe si era felicidad o solo ausencia de dolor, pero cualquiera de las dos me bastaba. Por fin, la calma no era una promesa, era una realidad. Los días comenzaron a confundirse entre sí. Ya no contaba el tiempo en horas, sino en tonos de luz. Por las tardes, caminaba hasta el faro y me sentaba en una banca mirando el mar. A veces veía parejas tomándose fotos, familias riendo, y me descubrí sonriendo también. No por envidia, sino por gratitud. La soledad, cuando se abraza, deja de ser castigo. En la villa, la radio sonaba con música suave y el aire fresco movía las cortinas. Era mi nueva rutina: respirar, mirar, existir sin prisa. Una noche, el cielo se llenó de estrellas. Salí con una manta y me recosté en la terraza. El sonido del mar era el mismo que me arrullaba cuando era niña. Pensé en todo lo que había perdido y, sorprendentemente, no dolió. Tal vez porque lo que se gana en dignidad compensa cualquier pérdida. Cerré los ojos y sentí que alguien me tomaba la mano, quizá el recuerdo de mi esposo, quizá solo el viento. «Estoy bien», susurré. Y por primera vez, lo creí. El último día me acerqué al muelle para despedirme del mar. Tiré una moneda al agua, un gesto infantil, pero necesario. «Por lo que fui», dije. El sol caía sobre el horizonte, tiñendo todo de oro. En ese instante entendí que la despedida no era del mar, ni de mi pasado, sino de la mujer que necesitaba sufrir para sentirse viva. Volví a la villa, cerré las ventanas y guardé mis cosas. Mañana regresaría a casa, no como la madre herida que se fue, sino como la mujer que aprendió a quedarse con lo que no duele. Regresé a Madrid a principios de diciembre. Las calles estaban iluminadas con guirnaldas doradas y escaparates llenos de adornos. El aire olía a canela y a nostalgia. Caminé por la Gran Vía con las manos dentro del abrigo, mirando los árboles decorados y los niños riendo. La gente corría de un lado a otro comprando regalos, y por primera vez en años, no sentí el peso de esa fecha. Tal vez porque ya no esperaba nada de nadie. Volver a pasar una Navidad sin dolor era mi única meta. Subí al ático, que me recibió con el silencio amable de siempre. Encendí las luces cálidas del salón y abrí las ventanas para dejar entrar el aire frío. Sobre la mesa coloqué un pequeño árbol de Navidad, decorado con cintas blancas y estrellas doradas. Nada extravagante, solo suficiente para sentirme acompañada. En el fondo sonaba una melodía suave de piano. Me serví una copa de vino tinto y me senté en el sofá. Por primera vez, no había vacío, solo calma. El lujo más grande era la paz. Días después, Carla y Jimena me llamaron. «Abuela, queremos pasar la Navidad contigo», dijeron casi al mismo tiempo. Sonreí. «Claro, mis amores. Esta casa siempre será suya». Pasaron la tarde conmigo decorando, riendo, cocinando galletas que terminaron quemadas. Ellas pusieron música, yo preparé el chocolate caliente. La casa se llenó de un calor que no venía de la calefacción, sino de algo más profundo. Me di cuenta de que, a pesar de todo, aún quedaba amor en las grietas. La noche del 24 fue tranquila. Vestí un suéter blanco, las chicas un vestido rojo cada una. Pusimos la mesa con manteles de lino y platos de porcelana. La cena fue sencilla: salmón al horno, pan recién hecho y una botella de vino francés que había guardado para una ocasión especial. No hubo brindis solemnes ni discursos largos. Solo miradas cómplices, risas pequeñas y el sonido de los cubiertos. El hogar no estaba lleno, pero estaba completo.
A veces eso es suficiente. Después de cenar, Jimena sacó un paquete envuelto en papel dorado. Es para ti, abuela. Lo abrí con cuidado. Era un libro grueso, con la tapa grabada en letras finas. La historia de nosotras. Lo abrí, y adentro había fotos, cartas, recuerdos de viajes y frases escritas por ellas. En una página leí: gracias por enseñarnos a no aceptar menos de lo que merecemos. No pude evitar llorar. Las abracé con fuerza. Este es el mejor regalo que he recibido. Ellas sonrieron. Queríamos devolverte un poco de todo lo que nos diste. Más tarde, mientras las chicas dormían en el cuarto de invitados, bajé a la terraza con una manta y una copa de vino. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. Miré hacia arriba y recordé todas las navidades pasadas, las risas, las lágrimas, los silencios. En algún punto, la tristeza se transformó en gratitud. No por lo perdido, sino por haber tenido el valor de seguir. La ciudad estaba tranquila. Cerré los ojos y respiré. Pensé en mi esposo, en mi hijo, en todo lo que quedó atrás. Estoy bien, susurré. Y lo estaba. Al día siguiente, mientras desayunábamos, Carla me dijo: papá nos llamó anoche. El silencio cayó sobre la mesa. ¿Y? Pregunté, sin levantar la vista. Dijo que te extraña, que quiere verte. Sonreí con calma. A veces extrañar no es suficiente. Jimena suspiró. No quiere dinero, abuela, solo hablar. Asentí, mirando el café humeante. Entonces que aprenda a hablar con Dios, porque conmigo ya lo hizo todo. Las chicas no insistieron. Sabían que no había rencor en mis palabras, solo final. Esa tarde salimos a caminar. Madrid estaba cubierta de luces, la gente sonreía. Caminamos tomadas del brazo, como si nada en el mundo pudiera tocarnos. Entramos a una pastelería, pedimos chocolate y compartimos un pastel. Las chicas hablaban de sus planes, de los viajes que querían hacer, de sus sueños. Las escuchaba con ternura. En sus voces reconocí la esperanza que yo había perdido hace años. Entendí que mi historia ya no me pertenecía, era de ellas, y eso me daba paz. Esa noche, antes de dormir, preparé 3 sobres. En uno guardé dinero para cada una, en otro, una carta breve. En la mía, solo escribí: gracias por devolverle sentido a mi Navidad. Los dejé sobre la mesa, junto al árbol. Miré las luces parpadeando y sentí que algo dentro de mí se cerraba con suavidad. No con ruido, sino con un suspiro. Subí las escaleras despacio, con la sensación de haber sobrevivido a lo peor y encontrado lo mejor. No en las cosas, sino en los rostros que me amaban sin condiciones. Al apagar la luz, una frase me cruzó la mente: la vida siempre te da otra Navidad, pero rara vez otra oportunidad de ser feliz. Cerré los ojos y me dejé llevar por el sueño, escuchando el leve crujir de la chimenea. Afuera, la ciudad celebraba, pero dentro de esas paredes solo reinaba la paz. No supe si habría reconciliación, ni lo necesitaba. Porque a veces, la redención no llega en forma de perdón, sino de silencio. Y esa fue mi última Navidad con miedo. ¿Y tú? Si tuvieras la oportunidad de cerrar un ciclo doloroso en la misma fecha que te marcó para siempre, ¿lo harías con palabras o con silencio? Una mañana de enero, el timbre sonó con insistencia. Cuando abrí la puerta, no había nadie. Solo un sobre blanco, sin remitente, descansando sobre el felpudo. Lo tomé con cuidado, sintiendo el peso del papel grueso entre mis dedos. En la esquina superior, reconocí la caligrafía de mi hijo. El corazón me dio un vuelco. Cerré la puerta lentamente, como si el aire pudiera colarse con los recuerdos. Me senté en la mesa del comedor, frente a la luz tibia que entraba por las ventanas grandes. El silencio de la casa parecía contener la respiración conmigo. El sobre estaba sellado con cera roja, un gesto casi teatral. Lo abrí con una navaja de plata y saqué la hoja doblada. El primer renglón me desarmó. Mamá, si estás leyendo esto, es porque ya no tengo nada más que perder. Sentí un nudo en la garganta. Sus palabras continuaban con una mezcla de arrepentimiento y desesperación. No busco dinero.
Solo quiero entender cómo se llega a vivir sin amor. Las líneas siguientes eran torpes, manchadas de lágrimas. Te grité porque pensé que el respeto era obediencia. Ahora entiendo que era cuidado. Cerré los ojos. Cada palabra era una herida antigua reabierta con precisión. Terminé de leer y me quedé quieta. El papel temblaba entre mis manos, pero no por tristeza, sino por la claridad que traía. Él no pedía perdón, pedía comprensión. Y yo ya no tenía energía para darle ninguna. Caminé hasta la terraza, dejando la carta sobre la mesa de cristal. Afuera, el cielo estaba gris y el viento levantaba las cortinas. Pensé en todas las veces que yo misma había escrito cartas sin destinatario, creyendo que al escribir se podía curar. Pero hay heridas que se sanan solo cuando se deja de tocarlas. Preparé café y me quedé de pie frente a la ventana. El aroma llenó la habitación, cubriendo el aire de calma. En la repisa, el sobreabierto parecía mirarme, pidiendo respuesta. Saqué mi libreta y escribí unas pocas líneas. No te odio, hijo. Pero tampoco quiero seguir siendo tu redención. Que la vida te enseñe lo que yo ya aprendí con lágrimas. Arranqué la hoja, la doblé y la metí en un nuevo sobre. No tenía intención de enviarla. Era una carta escrita para mí, una despedida sin destinatario. Esa tarde, fui al parque que estaba frente al edificio. Los árboles estaban desnudos, los bancos fríos. Me senté bajo una rama seca y observé a la gente pasar. Vi madres empujando carriolas, ancianos leyendo el periódico, parejas discutiendo. Todo me pareció tan humano, tan inevitable. Saqué la carta de mi bolso y la sostuve unos segundos. Luego la rompí despacio, sin dramatismo, dejando que los pedazos volaran con el viento. El perdón, pensé, no siempre se entrega, a veces se suelta. De regreso al ático, encendí una vela y puse música suave. En la cocina, preparé sopa y pan tostado. La casa olía a hogar. En la mesa, el espacio frente a mí seguía vacío, pero ya no dolía. Me di cuenta de que, en el fondo, seguía amando a mi hijo, solo que desde otra distancia. Una donde el amor no duele ni pide explicaciones. Tal vez eso era perdonar, aprender a querer sin volver atrás. Comí despacio, mirando las sombras que danzaban en las paredes. Cada sorbo era una forma de seguir viva. Esa noche soñé con él, pero no como el hombre que me echó, sino como el niño que me traía flores del jardín. Mira, mamá, son tuyas. En el sueño, lo abrazaba sin miedo. Desperté con lágrimas en los ojos, pero con el pecho liviano. Miré el reloj, eran las 3 de la madrugada. Me levanté, encendí una lámpara y fui hasta la terraza. Afuera, el viento soplaba fuerte. Te perdono, aunque nunca me lo pidas, murmuré al aire. El eco se perdió en la oscuridad. Al día siguiente, mis nietas vinieron a visitarme. ¿Cómo estás, abuela?, preguntó Jimena. Tranquila, respondí. Eso es raro en mí, ¿no? Reímos. Les preparé chocolate caliente y les conté anécdotas de cuando su madre era joven. No mencioné la carta. No tenía caso revivir lo que ya estaba cerrado. Al irse, me abrazaron con fuerza. Eres más fuerte de lo que crees, dijo Carla. No, cariño, respondí. Solo aprendí a no rendirme. Las vi marcharse con esa mezcla de orgullo y ternura que solo una abuela puede entender. Esa noche, antes de dormir, volví a abrir la libreta. En la última página, escribí una frase breve. A veces el perdón no llega para reconciliar, sino para liberar. Cerré el cuaderno y lo guardé en el cajón junto a las llaves y los documentos. El sonido del viento golpeando los cristales me arrulló hasta quedarme dormida. Por primera vez, no soñé con el pasado. Soñé con la calma. Encontré el collar por casualidad, dentro de una caja olvidada en el fondo del armario. Eran las perlas que mi madre me regaló cuando cumplí 20 años. Lo tomé entre las manos y noté que una de las piezas estaba partida, colgando del hilo casi invisible. Lo sostuve a contraluz y pensé en lo fácil que era romper algo que parecía eterno. Me senté en la cama, en silencio. No lloré. Solo acaricié las perlas, frías como recuerdos que se niegan a desaparecer. Decidí llevarlo a un pequeño taller en Roma,
uno de esos lugares donde el tiempo parece haberse detenido. El joyero era un hombre mayor, de manos firmes y mirada sabia. Me observó unos segundos antes de hablar. «Esta pieza tiene historia», dijo. Asentí. «Y heridas», respondí. Él sonrió y empezó a examinar el hilo. El sonido de las herramientas llenó el aire con una cadencia hipnótica. Sentí que, de algún modo, estaba reparando algo más que una joya. Estaba restaurando mi propia fe en lo que aún puede brillar. Mientras esperaba, caminé por las calles empedradas. Roma tenía ese olor a piedra mojada y pan recién horneado que me recordaba mi infancia. Entré en una tienda de antigüedades y observé relojes, espejos y retratos antiguos. Todo parecía llevar las huellas de vidas pasadas. Pensé que quizá todos somos eso, objetos valiosos con grietas. Nadie se salva de romperse, pero pocos aprenden a recomponerse con elegancia. Compré un pequeño medallón dorado y lo guardé en mi bolso. No por vanidad, sino como recordatorio de lo que aún resiste. Al volver al taller, el joyero me mostró el collar terminado. Reforcé el hilo con seda nueva, más fuerte que la anterior. Ya no se romperá fácilmente. Lo miré maravillada. Las perlas brillaban como si nunca hubieran sufrido daño alguno. «Gracias», le dije. «A veces basta una mano paciente para devolver la vida». Él asintió sin mirarme, concentrado en limpiar las herramientas. Salí de ahí con la sensación de haber recibido una lección sin palabras. Lo roto no siempre significa perdido. Esa noche, en el hotel boutique donde me hospedaba, colgué el collar frente al espejo. El reflejo de las luces lo hacía parecer un río de luna alrededor de mi cuello. Me miré con atención, como si tratara de reconocer a la mujer del reflejo. Ya no era la madre humillada ni la empresaria endurecida. Era alguien nuevo, con cicatrices visibles, pero en paz. Entendí que la belleza no estaba en lo intacto, sino en lo que sobrevive. Y en ese instante, supe que no volvería a esconder mis grietas. Cené sola en el restaurante del hotel, con una copa de vino tinto y un plato de pasta al limón. Escuchaba la música suave del piano y dejé que el sonido me envolviera. Una pareja discutía en la mesa de al lado. Me sorprendió no sentir envidia, solo compasión. Cada historia tiene su propio peso, pensé. Yo ya cargué el mío. Pedí el postre y sonreí al notar cómo la luz se reflejaba en el collar reparado. Era un símbolo, una promesa silenciosa. Podía seguir brillando sin necesidad de nadie. De vuelta en la habitación, abrí el balcón y dejé que la brisa nocturna entrara. Roma dormía bajo un cielo lleno de estrellas. Me senté junto a la ventana, con el diario sobre las piernas. Escribí una sola frase: no me rompieron, me transformaron. Cerré la libreta y suspiré. Todo lo que había perdido, todo lo que dolió, tenía ahora un propósito. No se trataba de venganza ni de justicia, sino de reconstrucción. La paz, entendí, no se encuentra, se fabrica con las manos que antes temblaban. Apagué la luz, dejando solo el brillo del collar sobre la mesa. Desde la cama, lo observé un momento antes de cerrar los ojos. Supe que, igual que esas perlas, yo también había sido reparada con un hilo invisible de dignidad. Y mientras el sueño me alcanzaba, pensé en mi madre, en lo que diría al verme ahora. Probablemente sonreiría y diría: al fin aprendiste, hija. Lo que se rompe no se tira. Se vuelve a amar distinto. Volver a Madrid después de Roma fue como regresar a una casa distinta con los muebles en el mismo lugar. Todo parecía igual, pero nada lo era. En la mesa del estudio me esperaban los documentos, las cartas y el collar reparado. Me senté frente al escritorio, abrí una libreta nueva y escribí en la primera página: esta no es una historia de venganza. Es una historia de silencio. Supe en ese instante que comenzaba algo diferente. Ya no necesitaba hablarle al dolor, sino convertirlo en testimonio. Durante semanas me dediqué a escribir cada tarde, acompañada de café y del sonido lejano del tráfico. Las palabras fluían sin esfuerzo, como si hubieran esperado años para salir. Escribía sobre mi esposo, mi hijo, las noches frías, las lágrimas que nadie vio. Pero también sobre las risas de mis nietas, las ciudades que me abrazaron, los viajes que me enseñaron a respirar sin miedo. No buscaba fama ni compasión,
solo dejar constancia de que sobrevivir también puede ser una forma de arte. Un día, mientras escribía en el salón del ático, sonó el timbre. Era una mujer joven con una carpeta en la mano. Trabajo para una editorial. Leí algunos fragmentos de su manuscrito en un blog literario. Podemos hablar. Me sorprendió. No recordaba haber compartido nada, pero alguien debió hacerlo. La invité a pasar. Se sentó frente a mí y empezó a hablar con entusiasmo. Su historia tiene fuerza, verdad, belleza. Queremos publicarla. La escuché en silencio, sin saber si sentir orgullo o pudor. Acepté solo porque entendí que el silencio también puede tener voz. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Reuniones, correcciones, sesiones de fotos. En cada paso, sentía que caminaba entre fantasmas que ya no me asustaban. En la portada, el título brillaba con letras plateadas: El silencio de una madre. Cuando tuve el primer ejemplar en las manos, el corazón me latió con fuerza. No por vanidad, sino porque ahí, entre esas páginas, estaba mi verdad. Esa que nadie me pidió y que, aún así, necesitaba ser contada. Por primera vez, sentí que mi historia no me pertenecía del todo, era de quien la necesitara. El día de la presentación, el auditorio estaba lleno. Había periodistas, lectores, mujeres que lloraban sin disimulo. Subí al escenario y hablé con voz serena. No escribí para que me admiren. Escribí para recordarme que sigo viva. El aplauso fue largo, cálido, sincero. En la primera fila, mis nietas me miraban con orgullo. Pensé en mi hijo, en algún lugar lejano, quizá viendo las noticias, reconociendo mi nombre en la pantalla. No sentí rencor, solo una gratitud tranquila. Al final, cada uno escribe su propio final. Esa noche regresé al ático con un ramo de flores y una caja de vino. Dejé el libro sobre la mesa y lo observé bajo la luz tenue. Todo lo que alguna vez me dolió estaba ahí, convertido en tinta. Me serví una copa, abrí las ventanas y respiré el aire frío. Afuera, Madrid vibraba, pero dentro de mi casa solo había silencio. No uno triste, sino uno limpio, necesario. Era el tipo de silencio que no pesa, el que llega cuando por fin ya no hay nada que explicar. Los días siguientes me parecieron livianos. Caminaba por las calles sin prisa, saludaba a la gente del barrio, disfrutaba del simple hecho de existir. Un periodista escribió una reseña: el silencio de una madre no grita, cura. Guardé esa frase en mi memoria como un mantra. A veces, cuando el viento golpea las ventanas, cierro los ojos y escucho su eco. Pienso que mi historia, esa que tanto dolió, ahora le pertenece al mundo. Y eso, de alguna manera, me hace eterna. Una tarde, antes de dormir, abrí el libro La última página y leí mi propia dedicatoria, para todas las mujeres que se quedaron calladas demasiado tiempo. Cerré el ejemplar, lo coloqué en la repisa y apagué la luz. En la penumbra, el reflejo del collar reparado brilló suavemente. Sonreí. Tal vez la vida no se trata de olvidar lo que nos rompió, sino de aprender a contarlo sin llorar. Y al fin entendí que el silencio no fue mi castigo, fue mi redención. Volver a mi ciudad después de tantos años fue como entrar en una fotografía antigua. Las calles seguían igual, pero el aire tenía otro peso. El taxi avanzaba lento entre avenidas conocidas, y cada esquina me traía un recuerdo distinto. Risas, discusiones, silencios. El conductor me preguntó si era de ahí. Lo fui, respondí. Cuando pasamos frente a mi antigua casa, el corazón me dio un vuelco. Estaba en venta, con un cartel desgastado colgado de la reja. El jardín, antes lleno de rosales, era ahora una sombra gris. Bajé del coche y caminé hasta la acera. El viento me despeinó y el perfume de los árboles me trajo de golpe la voz de mi hijo gritándome aquella frase: el mejor regalo es que te vayas. Me quedé quieta unos segundos, respirando hondo. Ya no dolía como antes. Era solo un eco, un sonido que el tiempo había vaciado de poder. Cerré los ojos y recordé la noche en que me fui con las manos temblando. Ahora estaba ahí, frente al mismo portón, con la frente en alto. Nadie podía expulsarme de un lugar que ya no habitaba. Un hombre salió de la casa vecina y me reconoció. Señora Valdés,
Pensé que nunca volvería. Sonreí. Tampoco lo planeaba. Me invitó a pasar, pero negué con la cabeza. Solo vine a mirar. Nos quedamos unos minutos hablando del barrio, de cómo todo cambió. Cuando se fue, me acerqué al portón y pasé los dedos por la pintura descascarada. La textura áspera me recordó mis propias cicatrices. No se pinta lo que ya está curado, murmuré. Saqué una pequeña caja de mi bolso. Dentro había una llave antigua, oxidada, el último vestigio de otra vida. Esa noche me hospedé en un hotel boutique del centro. La habitación olía a lavanda y tenía vista a la plaza. Pedí vino tinto y una ensalada ligera. Mientras comía, miraba las luces reflejadas en las ventanas. Era extraño volver y no sentir tristeza. Solo distancia. La ciudad me parecía más pequeña, menos amenazante. En el fondo entendí que no era el lugar el que me había hecho daño, sino las personas que ya no estaban. Cerré las cortinas y encendí una vela. El pasado, pensé, no siempre se enfrenta con rabia, a veces basta con no huir más. Al día siguiente fui al registro de propiedad. Había tomado una decisión. Entré al despacho y pedí hablar con el notario. Quiero comprar una casa, dije, entregando los papeles. Él los revisó y me miró sorprendido. La suya. Asentí con una sonrisa serena. Sí. Pero no será para mí. Firmé sin titubear. En el documento figuraba un nuevo nombre. Hogar Amparo, refugio para madres mayores sin familia. Cuando estampé mi firma, sentí que algo en mí se acomodaba. La venganza había terminado hacía tiempo. Ahora empezaba el legado. Esa tarde, regresé a la antigua casa acompañada de un grupo de mujeres que serían las primeras residentes. Algunas cargaban maletas viejas, otras solo una bolsa y un miedo tímido. Les abrí la puerta y el olor a polvo nos recibió como un suspiro del pasado. Aquí nadie será invisible, les dije. Caminamos por las habitaciones vacías, riendo, imaginando colores nuevos. Una de ellas, de cabello gris, me tomó la mano. Gracias por darnos un lugar. Le sonreí. Gracias por ayudarme a llenar el mío. El eco de nuestras risas llenó cada rincón. Cuando todas se fueron a descansar, me quedé sola en la sala, con las luces encendidas. Caminé hasta el espejo del recibidor, el mismo que había reflejado mi humillación aquella Navidad. Me miré sin prisa. Ya no era la misma mujer, ni siquiera la misma madre. Toqué mi rostro con cuidado, sintiendo la calma en cada arruga. Volví, pero no para quedarme. Solo para cerrar la puerta por dentro. Tomé la llave oxidada y la dejé sobre una repisa. El pasado no se borra, se honra con dignidad. Al salir, el aire fresco me golpeó el rostro. La tarde se teñía de dorado. Las risas de las mujeres resonaban desde dentro de la casa, mezcladas con el canto de los pájaros. Caminé hasta la esquina y me detuve un instante para mirar hacia atrás. No con nostalgia, sino con gratitud. Por fin entendí que el regreso no era una vuelta al dolor, sino una confirmación de que había sobrevivido a él. Crucé la calle, libre, ligera, como si el peso de todos esos años se disolviera detrás de mí. El auditorio estaba lleno. Las luces cálidas iluminaban el escenario y el murmullo del público era un río suave que corría entre las butacas. El evento era una gala benéfica a favor del Hogar Amparo, y aunque mi nombre figuraba en todas partes, yo me sentía una invitada más. Me senté en la primera fila, rodeada de mujeres que ahora tenían un techo, una vida nueva, una esperanza. En el aire flotaba una emoción difícil de describir, mezcla de orgullo y humildad. Había esperado toda una vida para llegar a ese momento sin derrumbarme. El presentador tomó el micrófono y anunció: esta noche rendimos homenaje a una mujer que convirtió el dolor en refugio y el silencio en voz. Mis nietas subieron al escenario, ambas con vestidos elegantes y rostros iluminados. Jimena habló primero. Mi abuela nos enseñó que el amor no se ruega, se honra. Su voz tembló. Carla continuó: gracias por recordarnos que no hay fuerza más grande que la dignidad. Las palabras resonaron en el auditorio como una oración colectiva. Yo las miraba con lágrimas contenidas, sabiendo que todo el viaje había valido la pena. Cuando me llamaron al escenario, el aplauso fue largo, cálido, sincero.
Caminé despacio, sosteniendo el micrófono con manos firmes. No soy heroína, comencé, solo una madre cansada de pedir permiso para ser ella misma. Las risas suaves se mezclaron con suspiros. El silencio no fue cobardía. Fue mi manera de sobrevivir. Miré al público y vi rostros conmovidos, algunos llorando en silencio. Si algo aprendí, continué, es que una madre puede darlo todo, pero cuando se levanta, nadie vuelve a ponerla de rodillas. Al terminar, el público se levantó a aplaudir. Las luces bajaron, y durante un instante, todo fue silencio. A mis pies colocaron un ramo de lirios blancos, los mismos que mi esposo solía regalarme en cada aniversario. Los tomé con cuidado y bajé del escenario. Afuera, la noche era fresca y clara. Caminé hacia el jardín del auditorio, buscando un respiro. Las luces de la ciudad parpadeaban como si me guiñaran un ojo. En el fondo del patio había un gran árbol decorado con luces doradas. Me acerqué despacio. En la base del árbol había cajas de donaciones y sobres anónimos. Me agaché, dejé un sobre pequeño entre ellos y acaricié el tronco, como si hablara con alguien ausente. Dentro del sobre había una sola hoja escrita a mano. Nunca subestimes el silencio de una madre. Puede ser el sonido de tu final. No era una amenaza, sino una advertencia amorosa al mundo. Me quedé ahí unos segundos, observando el papel perderse entre los regalos. Ese era mi último acto de amor, dejar una enseñanza, no una herida. Las campanas del reloj marcaron la medianoche. Volví la vista al cielo, y una brisa suave levantó mi cabello. En el reflejo de las ventanas vi mi silueta, serena, fuerte, viva. Pensé en el camino recorrido, en las veces que estuve a punto de rendirme. Y entendí que el milagro no fue haber sobrevivido, sino haberlo hecho sin perder la ternura. Dentro del auditorio seguían los aplausos, pero yo ya no necesitaba más ruido. El silencio, mi viejo compañero, volvió a mi lado como una caricia. Caminé de regreso hacia la entrada, donde mis nietas me esperaban con los ojos brillando. ¿Estás lista para volver a casa?, me preguntó Carla. Sí, respondí, pero esta vez, la casa va conmigo. Tomé sus manos y salimos juntas. Afuera, las luces de Navidad iluminaban la calle. El viento olía a esperanza y a un cierre que no dolía. La vida, pensé, finalmente me había devuelto todo lo que me quitó, pero en una forma más pura, respeto, paz y amor propio. Cuando llegamos al coche, miré por última vez el auditorio. No como un escenario, sino como un símbolo. Ahí había terminado mi historia, pero empezaba la de muchas otras mujeres. Cerré la puerta, respiré hondo y sonreí. En el asiento trasero, sobre las flores, descansaba un ejemplar de mi libro abierto por la última página. Leí en voz baja mi propia frase final: hay silencios que no apagan, iluminan. Y mientras el auto avanzaba entre las luces de la ciudad, supe que, al fin, estaba en paz. ¿Y tú? Si alguna vez fuiste rechazada, olvidada o humillada por quienes debieron amarte, por favor, no creas que eso define tu historia. No eres un error, ni un estorbo. Eres raíz, eres historia, eres la semilla de todo lo que vino después. Puede que el mundo te haya hecho sentir invisible, pero aún hay ojos que te buscan, manos que te agradecerían solo por existir. Tal vez diste tu juventud, tu tiempo, tus fuerzas, tus sueños, y nadie te lo devolvió. Pero escucha esto: el amor que diste no se perdió, se transformó. Vive en cada gesto, en cada vida que tocaste sin saberlo. Tu ternura no fue en vano. Y aunque hoy te sientas sola, recuerda, todavía hay caminos que te esperan, todavía hay soles que nacen solo para ti. Tu dignidad sigue siendo tu vestido más bello, incluso cuando nadie lo nota. No necesitas permiso para volver a empezar, ni perdón para descansar. Y cuando te sientes en tu propia mesa, aunque sea en silencio, que sea con la frente en alto, porque sobreviviste, y eso ya es una forma de victoria. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete para acompañarnos en más relatos como este. Historias donde la vida, el amor y la dignidad de una mujer nunca se apagan, solo aprenden a brillar distinto. ¿Crees que esta historia fue fuerte? Entonces no te imaginas lo que ocurrió cuando un hijo le gritó a su madre: si no te vas al asilo, duermes con el perro. Ella no discutió, no suplicó,
Pero lo que hizo 30 minutos después cambió todo para siempre. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Si no te vas al asilo, duermes con el perro, porque su final no solo te conmoverá, te hará creer de nuevo en la fuerza silenciosa de una madre. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.